Bienvenidos a este análisis, donde vamos a revelar las estructuras ocultas detrás de las obras maestras más increíbles del mundo. A menudo, al observar una pintura, nos cautiva de inmediato su belleza, la intensidad de sus colores o la historia que parece contarnos. Pero hoy vamos a ir mucho más allá de la pintura fresca. Vamos a descubrir los rigurosos cimientos lógicos que sostienen el arte. Es, literalmente, el punto exacto donde la creatividad y la ciencia convergen. Si lo analizamos un momento, ¿qué podría tener en común una disciplina estrictamente lógica, llena de números y ecuaciones, con la liberación emocional del lienzo de un artista? A simple vista parecen conceptos totalmente opuestos, la fría razón analítica por un lado y la pasión desbordante por el otro. Sin embargo, la realidad es muchísimo más compleja y fascinante. La respuesta a esta pregunta, de hecho, cambia por completo la forma en que podemos apreciar el arte visual de ahora en adelante. Bueno, para empezar, dejemos súper claro qué es la pintura en su nivel más fundamental. Básicamente, es un lenguaje universal construido sobre elementos visuales muy específicos. Hablamos del color para evocar atmósferas, la línea que dirige nuestra mirada, la forma que da estructura y, por supuesto, ese juego increíble entre luz y sombra que crea volumen. No es solo un acto decorativo, para nada. Es un medio de comunicación profundísimo que ha plasmado la identidad humana desde siempre. Y si nos fijamos en los fundamentos visuales, hay un contraste bastante claro entre el dibujo y la pintura. El dibujo establece las bases estructurales, puras líneas precisas y contornos. La pintura, en cambio, llega para aportar toda esa profundidad emocional y textura con el color, la masa y las capas visuales complejas. Es exactamente como trazar los planos matemáticos de un edificio para después darle vida con texturas y formas que realmente se pueden habitar. Y viendo un poco el recorrido histórico, es un viaje impresionante a través del tiempo. Todo esto comenzó como un instinto básico en las cuevas durante la era paleolítica, luego de un salto gigante hacia una precisión científica increíble en el siglo XV con los maestros del Renacimiento. Pasó por la revolución óptica de la luz con los impresionistas, rompió el espacio en la geometría cubista del siglo XX y nos trae hasta el día de hoy, donde el arte digital y la inteligencia artificial están abriendo fronteras estéticas completamente inéditas. Pasemos a la siguiente sección. El código matemático oculto, un puente entre la emoción y la lógica. Todo este recorrido nos lleva a una revelación fundamental. Si apartamos cuidadosamente esa superficie emocional de un cuadro, ¿qué encontramos? Un andamiaje matemático puro. Detrás de esa belleza subjetiva que tanto nos conmueve, hay una base superobjetiva de geometría. Hablamos de coordenadas espaciales, equilibrio visual calculado, perspectivas lineales, fractales y proporciones humanas exactas. Estos grandes creadores no eran solo soñadores con un pincel en la mano, eran observadores meticulosos, estructurando el mundo a través de la matemática. Y un ejemplo brillante de esta precisión es el 1.618, la famosa proporción áurea. Básicamente, es una proporción matemática que se ha usado desde la antigüedad para literalmente hackear la percepción humana y lograr una armonía perfecta. Al aplicar este número en una composición, en la distribución de los elementos o en los cuerpos humanos, se crea un equilibrio que el ojo percibe de manera natural e instintiva como hermoso. Es casi como magia, pero es pura ciencia. Para ponerlo en perspectiva, veamos ejemplos históricos concretos como la Última Cena de Da Vinci. Leonardo aplicó una perspectiva matemática sumamente rigurosa aquí. Utilizó geometría pura para crear esa tremenda ilusión de profundidad en una pared totalmente plana. Hay líneas invisibles trazadas perfectamente que guían nuestra mirada, sin que nos demos cuenta, hacia un único y magnético punto de fuga central. Es, en esencia, manipulación matemática brillante al servicio de la narrativa. Pero la cosa se pone aún más radical más adelante. Movimientos como el cubismo, con figuras clave como Pablo Picasso, tomaron esta lógica espacial y la fracturaron por completo. Ya no buscaban una ilusión fotográfica de la realidad. Lo que hicieron fue deconstruir a los sujetos en planos geométricos y ángulos precisos que se intersecan. De repente, la pintura se transformó en un estudio fascinante y medible de múltiples perspectivas ocurriendo al mismo tiempo. Esta nos lleva directamente a nuestra siguiente área, el lienzo en el aula, un enfoque interdisciplinario. Comprender esta inquebrantable conexión entre arte y lógica lo cambia todo en el ámbito académico.
Si dejamos de ver las materias como cajas separadas, la pintura se convierte en la herramienta perfecta para conectarlas. Funciona como una red impecable que une el cálculo de relaciones espaciales en matemáticas, el rastro de la evolución cultural en historia y hasta la comprensión de la teoría del color, la óptica y las sombras en la física. Absolutamente todo está entrelazado en una misma superficie. ¿Y por qué es tan crucial entender esto? Porque los beneficios cognitivos son extraordinarios. Integrar el arte con las ciencias exactas no solo desarrolla habilidades motoras finas, sino que potencia activamente el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Fomenta una inteligencia emocional súper profunda y hace que el aprendizaje sea muchísimo más inclusivo. Básicamente pone a trabajar a ambos hemisferios del cerebro en perfecta sincronía. Para aterrizar esto en algo tangible, imaginemos una actividad de aula estructurada así. Paso 1. Construir una cuadrícula geométrica hiperprecisa en el lienzo. Paso 2. Calcular y trazar esa proporción áurea de la que hablábamos. Y luego, el paso 3. Aplicar color y textura libremente para expresar una emoción sobre esa base inamovible. Es el balance perfecto. Se exige el rigor del cálculo y al mismo tiempo fluye la libertad total de la expresión emocional. Y lo más increíble es cómo todo esto evoluciona al comparar el lienzo tradicional con el digital. Seguimos valorando muchísimo los medios físicos clásicos, como el óleo, por supuesto. Pero en el entorno digital contemporáneo, esa pincelada se encuentra cara a cara con algoritmos, software y la mismísima inteligencia artificial. Se nos abren unas oportunidades estéticas alucinantes donde, literalmente, la programación matemática y la creación visual son exactamente lo mismo. Para cerrar este análisis, nos quedamos con esta potente idea. El arte y las matemáticas son simplemente dos lenguajes distintos utilizados para describir exactamente las mismas verdades profundas del universo. Comprender esto realmente nos cambia la perspectiva sobre el conocimiento. Así que la gran pregunta es, ¿qué logros inimaginables alcanzaríamos como sociedad si dejáramos de ver la ciencia y el arte como disciplinas separadas y empezáramos a tratarlos como la sinfonía brillante e indivisible que realmente son?